Muy buenos días a nuestros pastores, a nuestros hermanos que se encuentran en sus casas. Les damos la bienvenida a esta escuela bíblica y vamos a iniciar este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Dios Jehová es mi pastor y no me faltará. Se encuentra en la página 157 de nuestro himnario, página 157 de nuestro himnario. Dios Jehová es mi pastor y no me faltará. En verdes prados de placer Él me conducirá. Al lado de las aguas Él haráme reposar y en sendas de felicidad seguro caminar. Y cuando en la sombra ya de muerte me hallaré, ni la oscuridad ni mal ninguno temeré, porque mi fiel y buen pastor conmigo estará y su cayado mi sostén y protector será. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, todo honor, todo reconocimiento, Señor, de quienes somos las ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor, Señor, y no nos faltarás en el momento, Señor, de la aflicción, de la angustia. Por eso te alabamos, por eso bendecimos tu nombre. Dios eterno, Dios amado, en esta mañana nos acercamos, Señor, tal cual como somos delante de tu presencia. Nuestros errores, nuestras faltas, nuestras transgresiones, el pecado, Señor, de mi corazón, está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, Dios mío. Y es por eso que en esta mañana, Señor, no nos acercamos por nuestros méritos, sino a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador, para rogarte, Señor, que en esta hora tú perdones la iniquidad, Señor, de nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestras faltas. Limpia, Señor, en esta hora nuestra mente, nuestro corazón, para una vez más, Señor, tener esa plena comunión contigo. Y en esta mañana tu nombre, que es sobre todo nombre, pueda ser glorificado. Dios eterno, en esta hora, Señor, quiero presentar a tu siervo llenario, Señor, que está en el hospital en esta hora. Tú lo conoces, Señor, tú sabes. Te pido que tú lo ayudes, Señor, a pasar por este valle. Sin duda no lo has dejado, Señor. Te rogamos que tú puedas fortalecer a tu siervo en esta hora. Dios eterno, tú puedas hacer tu santa y divina voluntad
en su vida. Y a nosotros, Señor, danos esa confianza de que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso y que está en el comando de todas las cosas. Te pedimos por esta escuela bíblica, sé con nosotros en cada momento, en cada instante. Tu palabra, Señor, pueda ser ese maná celestial para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor estamos observando el libro de Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1, los versículos 16, donde el Señor nos tiene ocupados ya hace unos días, 16 y 17. Tiene por título en mi Biblia El poder del Evangelio. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Daré lectura a ambos versículos y después lo leeremos todos juntos. Amén. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En mi Biblia aparece el poder del Evangelio como título. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre Celestial, tu palabra, Señor, está abierta delante de nuestros ojos. Estos misterios, Señor, que tú escondiste de los sabios y entendidos, pero la quisiste revelar a los pequeños. Aquí está esta manada pequeña, Señor, que con mucha humildad te ruega, Señor, revélanos tu palabra. Señor, sé partícipe en esta escuela, mi Señor. Tú eres nuestro Maestro y por eso te rogamos, Señor, guíanos en la lección, Señor, en esta mañana. Te presento cada alumno, Señor, que estamos aprendiendo de ti, que estamos aprendiendo de tu palabra, desde el menor hasta el mayor. Señor, desde el más simple hasta el más entendido. Tú nos puedas revelar, Señor, estos misterios insondables de tu palabra, porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Tu palabra es la comida que necesitamos. A través de tu palabra nuestra fe es aumentada. A través de tu palabra conocemos tus preceptos. Señor bendito, a través de tu palabra nuestro entendimiento es renovado. Por eso necesitamos de ella. Apiádate de nosotros, Señor, y decláranos tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, doy gracias al Señor por poder estar una vez más en su casa, por poder estar una vez más escudriñando la palabra del Señor. Qué maravilloso es esto. Mientras Él no venga, porque en cualquier momento Él viene por su iglesia.
viene por los que han sido salvos, y la salvación viene por aquel que cree en el Señor Jesucristo. Mientras Él no venga, tenemos que estarnos preparando, conociendo más de este nuestro Dios, con el cual pasaremos por una eternidad. Mientras Él no venga, mientras Él esté en este inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro deber estudiar la palabra del Señor. No somos teólogos, no hemos hecho estos cursos, pero tenemos algo muy importante, fundamental en la vida de todo cristiano, que es la presencia de su Santo Espíritu, quien nos guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Entonces, muy agradecido al Señor por este medio que Él ha dejado, este medio de gracia que Él ha dejado para su iglesia. La escuela bíblica es considerada la escuela más grande de todo el mundo, porque en todo el mundo se imparte, y empezó como tal en los suburbios, en Inglaterra, cuando no había educación en los jóvenes y estaban entregados a todas las pasiones mundanales, así como a una ignorancia en relación a la cultura. El Señor reveló este ministerio de la escuela bíblica a un profesor. Y el Señor empezó a transformar a estos jóvenes. El Señor empezó a cambiar a estos jóvenes y esta escuela se fue diseminando por el mundo. Y hoy en muchas iglesias alrededor del mundo se imparte esta instrucción bíblica. ¿A qué venimos a la escuela? ¿A qué va uno a la escuela? A aprender. Entonces quiera el Señor que podamos ser de esos alumnos que están interesados en aprender. Aprender de la palabra del Señor. Y todo lo que hacemos para el Señor redunda para nuestro bien. Por lo tanto, independiente de cómo lleguemos a la escuela, el Señor va a hablar con nosotros. El Señor va a operar en nuestras vidas. El Señor se va a manifestar, hablándonos a nuestros corazones, mostrándonos, revelándonos su palabra, que es algo tan maravilloso. Cuando el Señor nos revela su palabra, quedamos extasiados, porque el poder de Dios es tan grande que se manifiesta en nuestras vidas y logramos ver, logramos dimensionar con la finitud de nuestras mentes, logramos dimensionar y nos preguntamos ¿cómo será estar cara a cara con nuestro Dios? Llegará un día en que tenemos que llegar a esa estatura de varón perfecto y nos encontraremos delante de Él. Nos encontraremos delante de Él en un momento fundamental de toda la humanidad. Toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios. Toda lengua confesará a Dios su pecado. Y ese es un momento que todos vamos a comparecer. Todos vamos a comparecer. Inclusive los legalistas, los moralistas. Vana es la pretensión de ellos, dice un himno. Los ricos, con todo su oro, va a quedar aquí y nos presentaremos delante de Él tal cual como somos. Por lo tanto, cuando el apóstol en estos dos versículos se encierra, ¿no es cierto?, por la revelación del Espíritu Santo en su vida, encierra el poder del Evangelio. Hemos visto hasta ahora una de estas palabras fundamentales que encierran estos versículos, la palabra poder. Y el domingo pasado el Señor nos permitió dar una mirada, una pincelada por la historia de lo que significa la palabra salvación.
¿En qué momento Jesús vino a la tierra para salvar lo que se había perdido? Y lo pudimos ver como algo histórico grandemente, y nos dimos cuenta de que el Señor nos salva de muchas cosas, muchas. Pero hoy día vamos a centrarnos en lo fundamental. Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, hay dos opciones. No hay tres, hay dos. La vida eterna o la muerte eterna. La muerte eterna física, pero las almas gemirán por una eternidad. Y esta es la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. La salvación. La salvación. ¿Cómo podemos nosotros, con la ayuda del Señor, llegar a esto? ¿Cómo se puede obtener la salvación? Vamos a ir entrando en nuestra lección el día de hoy con la ayuda del Señor. Dice como una definición que la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal, liberación física, como la liberación de Pablo de la prisión. Por lo tanto, la palabra salvación implica, tiene varias acepciones, ¿no es cierto?, en la cual podemos ser libres de un peligro, libres de un sufrimiento, ¿no es cierto? Liberar es salvar, es liberar o proteger. Sin duda, ya nos vamos viendo reflejados en nuestra antigua vida, en la cual estábamos precisamente en sufrimiento, porque hay un vacío en el hombre que no tiene a Dios, y ese vacío es Dios. ¿Cómo pasamos ahora de un lugar a otro? ¿Cómo se llena ese vacío de nuestra alma? Que muchas veces el hombre ha intentado, con su filosofía, suplir esta necesidad. Y en este minuto nosotros vivimos un bombardeo terrible en la cual se nos intenta hacer creer que el dinero hace la felicidad. Y muchas personas van atrás del dinero intentando ser felices. Ya eso se revirtió, pero de una manera perversa. El otro día comentábamos en el estudio que tuvimos allá en la misión, donde hay un dicho que dice: el dinero no es la felicidad, pero prefiero llorar en un yate. Entonces se va pervirtiendo, pero en el fondo se va teniendo el mismo concepto frente al cual demuestra que lo que vivimos en este mundo y en diferentes épocas, en algún momento se pensó que íbamos a ser salvos, íbamos a lograr la felicidad con el conocimiento. Pero el conocimiento también nos deja vacíos. También deja vacío, porque lo único que puede llenar ese vacío es la reconciliación con Dios. Y ahí es donde esta salvación aparece como una liberación del sufrimiento. El hombre sufre sin Dios. Basta que nosotros estemos frente a un terremoto para ver la reacción de la persona, cuando en ese momento ni el dinero, ni el conocimiento, nada te salva, y uno ve el desespero. Porque ahí la persona se pregunta qué va a pasar. Las diferentes estacas que coloca para poder suplir esa necesidad de Dios en algún momento se resquebrajan.
en algún momento de la vida. Y cuando somos sorprendidos por un terremoto, uno ve la desesperación del hombre sin Dios. No hay paz. Ya construyen debajo de la tierra búnkers, ¿no es cierto?, para librarse, para la preservación cuando la tierra pase por fuego, ¿no es cierto? En este minuto en Europa los incendios son terribles, llegando a temperaturas sobre 40 grados, los hombres construyen bajo la tierra, arrancarse, esconderse, porque hay un sufrimiento del cual no se puede librar, y ese sufrimiento es interno, no pasa por lo de afuera. Por lo tanto, la palabra salvación, porque podríamos pensar, es una palabra pasada de moda. ¿De qué me puedo salvar? ¿De qué me puedo salvar? A ver, no estoy en guerra, no me persiguen, tengo un buen pasar económico, ¿no es cierto? Podemos pensarlo. Pero si vamos más a lo profundo, nos damos cuenta de que sí. Esta salvación tan grande, no menospreciemos una salvación tan grande, declara el apóstol, no la menospreciemos. Nos ha salvado de la ira de Dios, nos ha salvado de la ira venidera, porque Dios nos busca para matarnos. Esa es la búsqueda que hace Dios, porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Ninguna relación con el pecado. Y ahí es donde aparece ahora esta gran diferencia entre un hombre y otro hombre. Entre un hombre que frente a una circunstancia terrible puede entregar su vida tranquilamente a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Aquí estoy con Dios, aquí estoy con Cristo. Y acá, en este otro lado, también estoy con Cristo. Esperamos el momento cuando el Señor venga por nosotros. Esa es la gran diferencia de los cristianos. Entonces vamos a ir viendo cómo esta palabra contiene victoria. El ser salvos nos da victoria. ¿Cómo no sentirnos victoriosos delante de la presencia del Señor que nos libertó de donde estábamos? Cuando estábamos encadenados a las pasiones carnales, totalmente presos a las pasiones carnales, en donde el hombre no tiene dominio. El hombre que se aira dice, en un momento me fui a negro y no supe más. No vi nada más. El hombre ve que está atado a los vicios. El hombre logra ver, pero no se puede librar de ello. No hay ninguna condición, no hay conocimiento, no hay plata. Tenemos aquí cerca un joven que cada cierto tiempo desaparece para ir a rehabilitación, pero una vez más cae. Una vez más vuelve exactamente a lo mismo. Sin embargo, tú y yo, por la misericordia de Dios, fuimos salvos de estas presiones, de estas ataduras, de este encadenamiento que tenemos sin Dios. Entonces, la salvación es algo que viene en un momento muy oportuno en nuestras vidas, en un momento especial. La salvación de Dios se presenta hacia el hombre, pero tiene que tener algunas condiciones. El Señor no pide ninguna condición, no. Él no pide que nosotros paguemos, no hay que inscribirse, no hay que dejar el RUT, nada de esas cosas. Pero algo se tiene que cumplir, algo que es muy fácil, pero que a la vez es imposible. En nuestras iglesias abundan las personas incrédulas. Creen de los labios para afuera, pero no creen en el corazón.
Y esa es lo que demanda Dios para poder alcanzar esta salvación. Vamos a ir viendo algunas referencias. Entonces tenemos la salvación como para referirse a algo temporal. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Vamos a empezar con la iglesia en Chillán, para que se preparen, por favor. Una salvación de tipo temporal. En este caso, la liberación de Pablo de la prisión. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Amén. Leo, pastor. Amén. En nombre del Señor. Amén. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación. Amén. 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 Se está refiriendo al momento en que Pablo está preso físicamente. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Entonces aquí hay una liberación, ¿no es cierto? Una salvación espiritual eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. 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 Entonces esta es la liberación espiritual, la salvación, ¿no es cierto?, espiritual que todos nosotros hemos alcanzado por la fe en Jesucristo, como vamos a ver. Tenemos a un hombre que no cree. Conversábamos con mi esposa. Invitamos a las personas a venir al Señor y no hay respuesta, no hay una aceptación a esto. Los invitamos a venir a Jesús, pero están entretenidos en sus cosas. Por eso no es para el que quiere, sino es para de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si usted oye, si usted ha creído a este anuncio del Evangelio, cuántas gracias y cuántas glorias debemos dar a Dios, que nos permite no ser ese hombre incrédulo, sino que aquel que creyó. Y nuestra vida por una eternidad, porque eso es lo que hace el poder de Dios, como dice el versículo que nos convoca en este día. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es un poder muy grande el que nos permite ahora a nosotros pasar de una realidad exactamente a otra realidad. Vivimos confiadamente, esperamos en el Señor. Veíamos en el estudio de nuestro pastor Marco, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro pastor. Él nos guía, nos ama, nos trata como hijos queridos. El único Dios verdadero que se preocupa por los suyos. Todos los otros ídolos están lejos, remotos, lejanos, donde hay que venerarlos, hay que llevarles ofrendas, pero ellos nunca bajan. No. En este caso, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, vino hacia nosotros.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. El anuncio del Evangelio de Dios. El reino de Dios se ha acercado a vosotros para tener este cambio de una salvación espiritual por una eternidad. Jesús iguala el ser salvos con la entrada al reino de Dios. Entonces hay un paso. Tiene que acontecer algo en la vida del hombre para que podamos pasar de una realidad exactamente a otra. La entrada al reino de Dios. ¿A qué reino perteneces tú? Al reino de Dios. Mire qué nombre tan maravilloso. Mateo capítulo 19, versículos 24 y 25. Aquí Jesús lo deja muy claro. En el nombre del Señor. Amén. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Amén. Amén. El joven rico tenía muchas posesiones, estaba muy ocupado. Tenía muchas cosas que hacer, porque venir al reino de Dios es dejarlo todo y seguirle. Él iba pasando, miró a uno, le dijo: ven y sígueme. Y dejándolo todo, dice la palabra del Señor, le siguieron. El ser salvo implica en abandonar lo que estoy haciendo, dejar de hacer lo que estoy haciendo, para construir mi futuro, el futuro de mis hijos, la herencia que le voy a dejar a mis nietos, puede decir uno. Tengo que dejarlo, porque ahora Él te va a proveer. Porque ahora Él va a dar lo que tú necesitas. No nos va a dar de más para que nuestro corazón no se cambie. No cambie el horizonte que es el reino de la gloria. No cambie mi gozo en tristeza. Porque la palabra del Señor dice: oye, si por algo ustedes tienen que estar alegres, si por algo ustedes tienen que estar contentos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, este es el reino de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El joven rico tenía muchas cosas que hacer. Por eso Jesús dice estas palabras. Ellos están muy ocupados para dejarlo todo y seguir a Jesús. Ahora, ¿de qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación somos salvos de la ira. Esto es, del juicio de Dios al pecado. ¿Cuándo aconteció esto? Porque alguien puede decir, como ahora le dicen los papás a los hijos, los hijos a los padres. Los hijos a los padres, muchos hijos a los padres le dicen: sí, pero yo no tengo culpa de haber venido al mundo. Así lo dicen, de una manera muy, muy abierta. Así podría decir yo: ¿qué culpa tengo yo de por qué yo tengo que ser salvo de qué pecado? Si en realidad yo no le hago mal a nadie, y yo tampoco le deseo el mal a nadie, dice alguien. Esto ocurrió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y fue destituido de la gloria de Dios, porque Dios nada tiene que ver con el pecado, nada tiene que ver con lo malo, con lo corrupto, con la desobediencia. Cuando somos desobedientes a Dios, estamos precisamente cometiendo un pecado muy grande. La incredulidad, otro pecado muy grande. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por su incredulidad y por su desobediencia. Y ahí ya el hombre quedó separado absolutamente de Dios. Por lo tanto, va a llegar el momento del juicio. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira, del juicio de Dios, de aquellos que
escuchando no quisieron aceptarlo. Que oyendo dijeron, hoy no, otro día mejor. Y el ángel, abriendo el libro, no halló nada en su favor. Con llanto y duelo, entonces, los perdidos tendrán que dar su cuenta. Dios, en su amor y misericordia, en su eterno amor, Él proveyó. Él nos dejó a nosotros un plan de salvación que costó la vida de un justo, el cual cargó el pecado de la humanidad. Su pecado, mi pecado, el que cometimos, los errores que vamos a cometer más hacia adelante. Cristo los llevó a la cruz del Calvario, como vamos a ver en este estudio. Entonces, de eso nosotros somos salvos, de la ira de Dios, del juicio de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así la palabra del Señor. Amén. Que no nos ha puesto Dios para ira, sino, perdón, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Fuimos justificados en su sangre. Justo es declarado inocente. Justo es declarado nunca pecó en su sangre. Y aquí es donde el sacrificio de Jesús para nosotros tiene que remecer nuestras fibras más íntimas por el sacrificio que Él hizo para ser justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Cuando comparezca ante el tribunal de Cristo y sea mi oportunidad, Jesús va a decir, este lo compré yo, este es mío. Eso es lo que Él va a hacer. Este creyó al anuncio del Evangelio. Primera de Tesalonicenses que acaban de leer, nuestra hermana Raquel, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un medio, hay una forma. No es por mis buenas obras, no es por mi buena conducta, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer. Esto fue provisto de Dios, esto fue provisto desde el cielo para nosotros. Desde el cielo. Todo lo que viene del cielo es bueno, es perfecto. Y Él se humanizó y cargó ahora nuestros pecados para poder obtener esta salvación, y somos salvos ahora de la ira de Dios, del juicio de Dios al pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pastor, acá en Chillán lo leímos todo. Gracias, hermano Juan Marcos. Seguimos en la iglesia en Pucón. Romanos capítulo 6, versículo 23. No se oye, hermana Silvana.
No tenemos audio. Nuestro escucha ahora? pecado está- ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es muerte. Entonces tenemos este versículo maravilloso. La paga del pecado es muerte. No hay ninguna opción, ninguna posibilidad, más la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es el medio por el cual logramos esta salvación. Es el medio por el cual logramos librarnos de la ira y alcanzar ahora no la muerte eterna, sino la vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios, cómo Él no nos abandona. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica remisión de pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Pastor, ¿no vamos a pecar más? Vamos a pecar. Porque acá en la tierra no hay ni uno bueno, ni uno solo. Solo mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Maestro bueno, le dijeron, no. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Seguimos cometiendo errores. Sin darnos cuenta, pensamos prejuiciosamente. La iniquidad de nuestro corazón está ahí, atenta, para hacer aparecer nuestras debilidades. Miramos lo que no es para mirar, oímos lo que no es para oír, pensamos lo que no es para pensar, actuamos como no debe ser muchas veces. ¿Cuántas veces cometemos alguna acción y después pensamos, no, como cristiano yo no debí reaccionar de esa manera? Yo no debí hacer el comentario que hice. No, Señor, no me corresponde. Pero una vez que lo hicimos, y ahí es donde vamos a la planta del Señor y pedimos perdón. Somos libres de la esclavitud del pecado, que son las personas que no tienen a Dios y que son zarandeadas. Zarandear quiere decir es llevado a voluntad por el pecado, por el príncipe de estas tinieblas. Miremos un poco nuestra actualidad y vamos a ver que personas famosas con todo el dinero del mundo, son presos de vicios. Son presos absolutamente y no lo pueden dejar. Y muchos llegan a la muerte por ello. Comentábamos, no sé si en la escuela bíblica o en el estudio, de un padre que por estar tan inmerso en un juego, no recuerdo bien, el hijo falleció en el vehículo y él se quitó la vida. Entonces nosotros decimos, ¿pero cómo? Esclavos del pecado. Y cuando tú eres esclavo del pecado, Él te lleva, Él te zarandea, Él domina tu vida. La persona que ve perder su familia, pero lo sigue haciendo, no puede parar, no puede, aunque quiera. De eso el Señor nos salva, de eso el Señor nos liberta. Seguimos cometiendo errores y los vamos a acontecer, siempre va a ser. Mientras estemos en este cuerpo, siempre va a acontecer eso. El apóstol lo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ya no somos esclavos del pecado. De eso nos ha librado el Señor. Es una salvación muy grande, porque nos ha librado de la ira, de las consecuencias del pecado, pero nos ha libertado también del dominio del pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús cargó en la cruz.
el dominio del pecado sobre mi vida, con la cual no tenía ninguna posibilidad de ver a Dios. Sin embargo, ahora Él se manifiesta en mi vida de una manera tan especial. Se muestra en mi vida mostrándome su gloria a través de esto que estamos viendo el día de hoy, de lo que hemos sido librados, salvados. No, que yo me porto bien, por eso lo logré. No hay nada que yo pueda hacer, porque esto es por gracia. Es un don de Dios, es un regalo que Dios hizo para nosotros, para nuestras vidas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Cuántas gracias debemos darle. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, aparece una dádiva. Aparece este maná venido del cielo, que es para usted y para mí, por misericordia. Implica remisión de pecado. Si vamos a buscar el término remisión en el diccionario, dice despido, liberación. Se utiliza del perdón de los pecados y se traduce remisión y perdón. Esto fue tomado del diccionario bíblico Vine. Por lo tanto, la remisión es el perdón. El Señor te perdona. Y el Señor nos perdona. Y el Señor nos perdona. Y el Señor nos perdona una vez más. Así lo hizo cuando estuvo Jesús en la tierra. Ni yo te condeno, le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Anda y no peques más. Por lo tanto, también hay una acción que yo puedo hacer, que yo deliberadamente voy con mis pies a cometer el pecado. Eso es otra cosa. Y ahí el Señor nos enseña que debemos tener mucho cuidado porque podemos ser presos una vez más. Una vez más. Entonces el Señor nos liberta, el Señor cambia por una eternidad nuestra vida espiritual. Pasamos de muerte a vida por su misericordia. ¿Cómo salva Dios? O sea, ahora viene la pregunta, ¿no es cierto? Que ya la estamos vislumbrando. Es imposible separar todas las cosas. ¿Cómo salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Pastor, perdón, se saltó 2 Timoteo. Perdón, sí. Gracias, Pastor Manuel. Perdón, sí. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del castigo del pecado. Entonces ahí tenemos 2 citas bíblicas. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Quién nos salvó y llamó un llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a leer inmediatamente Tito, por favor. Nos salvó por obra de justicia, que nosotros hubiésemos hecho primero en su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Esto estaba previsto desde siempre. Dios, en el corazón de Él estaba provisto este maná celestial para que a través de Jesús ahora Él pueda realizar la salvación. No hay ninguna posibilidad que por mis obras yo alcance la salvación. No.
Solo Dios puede realizarla. Entonces, quien esté pensando es que yo con mi forma... No. Sin posibilidad. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire lo que pasa. Qué maravilloso es Dios. Dios nos regenera, Dios cambia nuestro pensamiento. No solamente nos regenera, sino que nos renueva. Somos nuevas criaturas, regeneradas por su Santo Espíritu. Y debemos mantener esto. Por eso no debemos menospreciar una salvación tan grande. Regenerados, este cuerpo de carne va. Cada día van apareciendo las enfermedades, cada día. No. Pero nuestro espíritu, nuestro ser interior se va renovando, regenerando. Por eso cuando sintamos de que esto empieza a tornarse gris, es una, como dice nuestro pastor Manuel, una campanada de alerta. No, yo soy renovado y regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto acontece, solo Dios puede provocar, puede darnos la salvación. Las obras de justicia no alcanzan, no. Nosotros como hombres no podemos tener ninguna aspiración, porque esto proviene, como dice la cita que leía, esto proviene de antes que yo fuera. 2 Timoteo 1:9 dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces no puedo pretender yo ahora aquí tener alguna injerencia. No, esto fue de mucho antes. Que los siglos fueran, ya estaba previsto esta gracia por medio de Jesús. Ahora, ¿cómo salva Dios? Dios nos ha rescatado a través de Cristo. Juan 3:17. Así dice la palabra del Señor. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Qué maravilloso este versículo. No envió Dios para condenar al mundo. Podría haberlo hecho perfectamente. Él es Dios, Él es soberano. Y cuando decimos que es soberano, Él es impresionante cuando vemos la soberanía de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando paren las cabras monteses? Le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? Eso es lo que somos, no somos nada delante de la presencia del Señor. Sin embargo, Él, en su amor y misericordia y en su gracia, no envió al Hijo a condenarnos, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación. Romanos 5:10. Vamos a continuar acá en Makarov. Si alguno de nuestros hermanos que está en sus casas quisiera participar en la lectura, levante la mano, incluyendo a aquellos que por alguna razón están con su cámara apagada, pero quieran participar, pueden hacerlo. Romanos capítulo 5, versículo 10, hermano Alfonso, y Efesios capítulo 1, versículo 7, hermana Ana Paula. Romanos capítulo 5, versículo 10. En nombre del Señor. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén.
Amén. Qué maravilloso, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios capítulo 1, versículo 7. Sí. Amén. 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 Hermana Mitzi, con gusto de saludar a la hermana Mitzi. Usted nos va a leer Efesios capítulo 2, versículo 5. Y hermano Abdías, Efesios capítulo 2, versículo 8. La escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios. 2:5. Efesios capítulo 2, versículo 5, hermana Mitzi. Amén. 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 Aló. Hay que leer un poquito más. Ya, hermana Mitzi, una vez más. Gracias. 5, ¿cierto? Sí. 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Amén. Eso es, exactamente. Entonces, es un bondadoso e inmerecido regalo de Dios. Efesios 2:8, hermano Abdías. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Un don es un regalo. Por gracia. Este es el regalo de Dios. Y por medio de la fe. Solo está disponible a través de la fe en Jesucristo. No hay otro medio. No hay otra forma. Creer en Jesucristo. Y esto es lo que tanto a veces nos cuesta. Creer. Hay un corito que dice, es una simple palabra, creer. Pero es tan difícil. Por eso para los gentiles es locura. Locura. ¿Cómo vas a creer algo así? Creemos en Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 2, hermana Sara Ollanedel. Dice en el nombre del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hechos 4, 12. Qué linda esta cita bíblica. Nos va mostrando. Y en ningún otro, o sea, no hay ninguna otra posibilidad, es por medio de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la fe en Jesucristo, pero no hay ningún otro medio de salvación. No existe. Las religiones pueden inventar cosas, la filosofía humana puede inventar cosas, pero la liberación de la muerte eterna, la vida eterna, la salvación de la ira de Dios por el pecado de mi corazón, la esclavitud cuando estamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida juntamente con Cristo, es solo a través de Jesús y es solo dado por Él,
por Él. No hay nada que yo pueda agregar a esto. De eso somos salvos, por su misericordia. ¿Cómo recibimos la salvación? Somos salvos por la fe. Primero debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ni siquiera este oír depende de nosotros, porque el oír viene por la palabra de Dios. Es ella la que inflige en nuestro corazón, es ella la que atraviesa nuestro pensamiento. Y ahí logramos oír. No por eso nosotros vamos a dejar de anunciar el Evangelio, muy por el contrario. El Señor tiene misericordia. El Señor continúa llamando los que han de ser salvos. El Señor continúa. Ahora, ¿quién va a anunciar? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora en otra conversación en los cielos dice, ¿y a quién enviaremos? Envíame a mí, dice uno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la gran comisión? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión. Lo demás es de Dios, porque nada puedo hacer yo para agregar a esto, nada. Dios es el que hace, Dios es el que opera, Dios es el que cerca. Se fue acercando a nosotros como lo hizo conmigo un día. Primero debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesucristo. Después debemos creer confiando totalmente en el Señor Jesucristo. Romanos 1:16, hermano Alfonso. Romanos 1:16. Debemos creer confiando totalmente en el Señor Jesucristo. En nombre del Señor. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de... Perdón, voy a leer de nuevo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Para salvación a todo aquel que cree. Solo que no podemos creer un poco o a medias, sino que debemos creer total y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Esto incluye arrepentimiento y cambio total, absoluto del pecado y de Cristo. Hechos capítulo 3, 19, hermana Ana Paula. Hechos 3, 19. Nombre del Señor dice. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 3:19. Hechos 3:19. Ahora, en nombre del Señor. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Cómo es lindo el tiempo de refrigerio. Un refrigerio. Nos imaginamos el desierto y un vaso de agua fresca. Refrigerio.
Hemos sido libertos de la esclavitud del pecado, renovados, regenerados. Pero debemos reconocernos pecadores, arrepentirnos delante de la presencia del Señor. He pecado, Señor. Contra ti, dice el salmista, contra ti solo he pecado. Debo reconocerme pecador y debo convertirme para que este versículo sea una realidad. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, borrados por medio de la sangre que emanó de nuestro Señor Jesús, sangre que está vigente, absolutamente, poder de Dios absolutamente vigente, para que vengan de la presencia del Señor. Mire la promesa. Inmediatamente hay una promesa cuando nos reconocemos pecadores, cuando nos convertimos y nos arrepentimos delante de la presencia del Señor, ya viene una promesa. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién no quiere un tiempo de refrigerio? Mentes atormentadas, no pueden escaparse de los pensamientos. Mentes que son absolutamente presas. Dios nos ha libertado y nos da tiempo de refrigerio. Él cambia nuestro pensamiento. Filipenses lo dice, regocijaos en el Señor siempre, porque ahora nuestra plena confianza está en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y el confesar el nombre del Señor. Van a abrir Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. No basta solo creer, hay que confesarlo. Creo en el Señor Jesucristo. Tengo que decirlo para yo mismo oírme, para quienes están conmigo y para esa gran nube de testigos que nosotros no vemos, tienen que oír. Ahora pertenezco a Cristo. Hay un himno, un viejo himno, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. Qué lindo tener la pertenencia. Ya no estamos sueltos, ya no andamos. No, tenemos una pertenencia. Se cree en el corazón, pero es necesario confesarlo con la boca. Decirlo, tengo que decirlo, tengo que confesarlo. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. Juan 14, 6. Manamitzi. Juan 14, 6. Amén. En el nombre del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, no hay otro medio de salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, no. De llegar al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, no hay ninguna posibilidad de llegar al Padre, sino a través de Jesús. Hechos 4:12 dice la palabra del Señor, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, solo depende de Dios su provisión, su garantía y seguridad. Dios hizo todo, todo. Todo el plan está hecho para nosotros ser salvos.
¿Qué tengo que hacer en mi corazón? Creer, arrepentirme, para que el Señor pueda obrar esa salvación tan grande en mi corazón. Que el Señor nos bendiga. Yo sé que queda parte de la lección, pero ese es un resumen de la lección del domingo pasado, que no tuvimos PDF. Por lo tanto, vamos a dejar hasta aquí nuestra lección, pero tenemos ya varias preguntas con sus propias respuestas. ¿De qué somos salvos? ¿Quién realiza la salvación? ¿Cómo salva Dios? ¿Cómo recibimos la salvación? Entonces, tenemos no tenemos ninguna duda de este plan de salvación de Dios que Él, por su gracia, por su misericordia, desde los tiempos de los siglos estaba provisto. ¿Qué nos basta a nosotros? Creer. Y al creer nos damos cuenta de esta maravilla de Dios y solamente caer rendido a sus pies para servirle. Si en algo te sirve, Señor, heme aquí. Poder disponernos en las manos del Señor. Debemos abandonar todo para seguir a Cristo. Que el Señor nos bendiga y que esta lección haya llegado en un momento propicio y oportuno a cada una de nuestras vidas. Le invito a que le demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela de la iglesia en Chillán para que nos dé algún pensamiento bíblico y también ore por la lección. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Solo quiero, ya que se habló de la palabra, no quiero pensamiento, sino que quiero terminar con lo que escribió el escritor de Hebreos en el capítulo 2. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Y esta palabra, esta salvación tan grande, podamos cuidarla. Es lo más grande que tenemos. Amén. Es nuestro gozo, es nuestra fortaleza. Es lo que nos hace alegres, es lo que nos hace alabar el nombre del Señor, es lo que nos hace ser instrumentos en sus manos. Esto no lo podemos descuidar. Y hacemos bien en escuchar y repetir que sí somos salvos. Amén. Hacemos bien y en escuchar que sí, la maravillosa gracia de Dios nos alcanzó. No somos mejores, no, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Jesús me ama, dice un himno en portugués. No te puedo explicar por qué. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Lo único que te puedo decir es que yo estaba camino al infierno y ahora voy camino al reino de la gloria. Amén. ¿Quieres seguir a Cristo? Amémonos de todo nuestro corazón. Amén. No de labios ni de oídos, sino podamos ofrendar. Una vez escuché a un siervo de Dios diciendo que todos los cultos hay un grande ofrendero. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestra vida. Ofrendemos nuestra vida a Cristo para que podamos también ser testigos de esta salvación tan grande. Amén. Oremos. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta salvación tan grande. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz que murió
y entregó su vida y murió diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Gracias, Dios maravilloso, porque no sabía lo que hacía. No sabía que te ofendía tanto, Señor. Amén. Pero te quiero pedir perdón en esta mañana, Señor. Líbranos de la muerte cada día, Señor. En este día que hemos dedicado para servirte, Dios maravilloso, sigas tú mostrándonos el camino a esta salvación, este camino maravilloso que es Cristo, esta roca maravillosa, el fundamento de mi creer que es Cristo, sea cada día más sólido, más firme, Señor, porque yo sé que estos cambios climáticos no son solo físicos, sino son solo también espirituales. Vienen cambios, vienen vientos huracanados, Señor, vienen vientos, Señor, que nos quieren despedazar la nave, pero yo creo que será así como se me ha dicho, que tú estarás conmigo y todos los que están contigo, ni uno se perderá. Padre maravilloso, bendice tu palabra en nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuela bíblica, alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, que se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lore eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.